Buenos días Adelfa, buenos días a todos. Adelfa, tienes el micrófono activado. Buenos días, tengan todos. Les pido disculpas por lo tarde del inicio del foro. Sin embargo, es una situación producto de la inestabilidad de la computadora, de las conexiones de internet, y que se ha ido la electricidad en varios sectores del norte de Anzoátegui. Vamos a dar inicio entonces al foro. Le damos la palabra a Julio César Cubas, quien es licenciado en Geografía, egresado de la UCB. Ha tenido una amplia experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, en la alcaldía de Latillo, en la alcaldía de Chacao, como presidente del Instituto Autónomo de Gestión Ambiental, director de Protección Civil y Administración de Desastres, director ejecutivo de Gestión Ambiental, coordinador de planificación. En fin, él es representante del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra. Ajá, Rafael, necesito que me des acceso al video. Ajá, necesito que quien está compartiendo pantalla ahorita me ceda el espacio para poder compartir la presentación, por favor. Ajá, ¿me escuchan? Sí, Julio, adelante. Está activa pantalla, video y audio. Ok, perfecto. Bueno, Adelfa, muchas gracias por la presentación y gracias a quienes nos acompañan en la idea es transmitir a nuestros espectadores, a quienes están en este momento conectados, un breve balance sobre lo que es los resultados de percepción ciudadana sobre los servicios públicos en varias de las ciudades del país, y con especial énfasis con cada uno de los ponentes que están participando, reforzar sobre todo información sobre la ciudad de Barcelona. Entonces, bueno, sin más preámbulo, inicio. Nosotros, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, estamos llevando adelante nuestro proyecto base, que es una investigación sobre la condición de los servicios, de varios de los servicios públicos en Venezuela, dentro de los que destaca el agua potable, la electricidad, las telecomunicaciones, el aseo urbano y el gas doméstico. Dentro de las ciudades que estamos estudiando en este momento, se encuentran ciudades como varias ciudades del territorio nacional, distribuidas en distintas regiones geográficas que nos permiten establecer esa comparación, dentro de las que destacan Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Barcelona, Punto Fijo, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Barinas y Por la Mar. Esto nos permite medir esas diferencias geográficas y socioeconómicas que pueden haber en cada una de estas regiones. Y por ello tenemos un cuestionario aplicado a cada una de estas ciudades donde medimos temas como el acceso, valoración de calidad, frecuencia de recepción de servicios, entre otras variables. Y entrando ya propiamente en el tema de agua, podemos ver que el agua potable, su problema no está básicamente asociado a un tema de acceso. Siempre el acceso ha sido muy alto, ha estado por encima del 93-92%. Por lo que decimos que, y de cara a lo que manifiestan los ciudadanos, los problemas de calidad se deben más a la frecuencia con la que se recibe el servicio, no a que estén conectados o no por tubería. Vemos que solamente un 32% de los encuestados
da alguna especie de valoración favorable sobre el servicio del total de las 10 ciudades. Y si esto lo graficamos de manera independiente para cada ciudad, el resultado es que ciudades como Punto Fijo, Maracaibo y Por Lo Mar son las que tienen los más bajos niveles de aceptación ciudadana en cuanto a lo que es la valoración del servicio de agua potable. Y esto, de igual manera, se debe o se traduce en la frecuencia o la inconstancia con la que las personas están recibiendo este servicio. Ahora bien, en términos generales de las 10 ciudades, vemos que esta barra azul más oscuro que se ven acá abajo en la lámina son un grupo de casi un 40% que recibe el agua con un esquema de racionamiento que puede ir de 1 a 4 días a la semana. Luego tenemos este otro grupo que, son casi un 14% que indica estar teniendo una especie de racionamiento que puede ir de 1 o 2 veces al mes. Y este grupo que está en peores condiciones, que es el que indica que es un 13% que no lo recibe actualmente. Si graficamos este indicador a nivel de cada una de las ciudades, vemos nuevamente como Punto Fijo, Ciudad Bolívar, Maracaibo son ciudades donde en mayor medida indican las personas no estar recibiendo el servicio de manera oportuna, contrastando en ambos casos con San Cristóbal, que es una ciudad donde su sistema de acueducto tal vez favorece un poco más a la distribución del agua por contar con tomas de montaña que funcionan en buena medida por gravedad. Ahora bien, ante esta falla, estas dificultades en la frecuencia de recepción del servicio, ¿qué hacen las personas? Era parte de la inquietud del observatorio en este sentido, y vemos que hay varias prácticas que al fin y al cabo se resumen en que las personas tengan agua almacenada. Casi un 94% de los hogares encuestados en 10 ciudades tienen agua almacenada, incluso casi un 40% de este grupo tiene reservas para más de 5 días. Pero estas prácticas que llevan a las personas a almacenar están en el propio almacenamiento, la compra de cisternas y acarrear agua desde otros sitios, digamos, distantes o cercanos a sus hogares. De este grupo, que puede ser tal vez el más vulnerable de cara al acceso al agua, tenemos como lugares de principal forma de obtención casi un 53% de estas personas, que son estas dos primeras opciones, que indican estar recolectándola de casa de algún familiar, un vecino o un amigo. Luego, un 15% de personas que la están recolectando en fuentes de agua superficiales como pozos o ríos, y un 11% que indica que lo está adquiriendo mediante tuberías o, tomas en tuberías matrices en las calles o avenidas. Asimismo, las distancias que están recorriendo las personas, podemos verlas acá abajo graficadas en la parte inferior derecha de la lámina. De acuerdo a algunos estándares internacionales, un mínimo aceptable debería ser cerca de 100 metros en el caso de que las personas deban acarrear agua, pero vemos acá como un 28.8% recorre de 100 a 1000 metros y como un 34% de los encuestados indican recorrer incluso más de 1 kilómetro para lograr adquirir el agua para llevar a sus hogares. Lo observamos acá a nivel de las distintas ciudades y vemos como del lado derecho vemos lo que es la cantidad de agua o de reservas de almacenamiento, esto en términos de días. Entonces vemos como, por ejemplo, ciudades como San Cristóbal, que aunque ostentan los mejores indicadores para el servicio, igualmente estamos viendo como un 57% tiene reserva para entre 1 a 3 días. Sin embargo, casos como los de Por La Mar, Maracaibo, Punto Fijo, que son las ciudades con más dificultades en cuanto a la recepción del agua, vemos como entre un 74 y un 62% tiene reserva para más de 5 días. De igual forma, en la gráfica de la izquierda vemos las distancias, el verde más oscuro son mayores distancias recorridas. Vemos ciudades como Punto Fijo, Ciudad Bolívar y Por Lo Mar, donde incluso en Maracaibo también, donde en mayor medida se están recorriendo distancias más largas para las personas lograr llevar el agua a sus hogares para el consumo y el uso. Ahora bien, el agua es vista no solamente como un recurso para la limpieza del hogar, sino desde el punto de vista del consumo humano. Las personas tienen 3 principales prácticas en los hogares venezolanos para potabilizar el agua, de entre las que el 84% destaca hervirla, comprar agua embotellada o usar filtro. Hervir es la forma más práctica y más económica
por lo tanto es la más generalizada. Sin embargo, en el segundo lugar está la compra de agua embotellada, que predomina principalmente en ciudades como Valencia y Ciudad Bolívar, por una desconfianza que tienen los consumidores con el agua que están recibiendo de los grifos, que no se atreven, o sea, no llegan a hervirla ni a filtrarla, sino que las personas, para garantizar el agua que van a consumir, prefieren hacer este gasto, esta erogación en la compra de agua embotellada. Y en tercer lugar, el filtro, que es mucho más empleado en ciudades como San Cristóbal y Barinas, donde posiblemente las personas tengan más confianza en el agua que están recibiendo. No quiere decir que las otras prácticas no se realicen, pero esta es la más generalizada en estas ciudades. Igualmente pudimos observar cómo la coloración y el uso de pastillas purificadoras es muy bajo en términos generales por una desconfianza cultural que hay del uso de este tipo de prácticas. De todas formas, las personas que me van a preceder en la presentación van a entrar en un poco más de detalle en temas específicos de la ciudad de Barcelona y su sistema de acueducto. Por otra parte, quisimos evaluar los efectos, estos son datos de diciembre de 2018, los efectos que sobre la salud ha podido tener las dificultades en la frecuencia de recepción del agua. Acá podemos ver que un 23% de los encuestados indicaron que al menos un miembro del hogar presentó algún tipo de enfermedad asociada a la frecuencia con la que reciben el agua. Entonces, vemos acá cómo las principales enfermedades asociadas a esta condición son principalmente enfermedades de tipo gastrointestinales y enfermedades de la piel. Y al verlo a nivel de ciudad, vemos como Maracaibo, Valencia y Punto Fijo ostentan los más altos índices de personas enfermas a causa de deficiencia en el servicio de agua potable. Ahora bien, más allá de solo números, nosotros hemos hecho recorridos por varias ciudades para lograr capturar imágenes vinculadas a esta realidad que estamos evaluando. Y vemos acá imágenes relativas a la ciudad de Maracaibo, donde las personas van a lo que llaman las cañadas a obtener agua de algunas mangueras, algunos grifos que salen, igualmente llenando en varios sitios públicos. Igual casos como el de Barquisimeto, en el que vemos acá personas haciendo la higiene personal en la fuga de unas tuberías matrices, igual personas llenando cualquier tipo de recipiente para llevar a su hogar. Igualmente es el caso de Valencia. Y bueno, pasando ahora al servicio de energía eléctrica, evaluamos acá en primera instancia lo que es el acceso formal al servicio de agua potable y vemos cómo, al servicio de energía eléctrica. Esto es básicamente los hogares que tienen energía eléctrica con medidor. Vemos estos más altos índices en Caracas, Barquisimeto y Maracaibo y más bajos en Barcelona, Ciudad Bolívar y Punto Fijo. Vemos también ahora, entrando básicamente en lo que son los indicadores de calidad y cómo las personas registran lo que es la calidad del servicio eléctrico, vemos que casi un 59% de los encuestados lo valoran de forma negativa, dejando solamente en contraste un 41% que puede dar alguna opinión favorable sobre el servicio eléctrico. Sin embargo, pues vemos una diferencia a nivel de las ciudades y de las regiones estudiadas, donde hay una tendencia que el occidente del país, las ciudades del occidente del país que están en la muestra, son las que presentan los más bajos niveles de aceptación del servicio eléctrico, como son los casos de San Cristóbal, Maracaibo, Barquisimeto y Punto Fijo, a diferencia de ciudades del centro y del oriente del país, que no quieren decir que estén en óptimas condiciones, pero que al menos la percepción que tienen sus usuarios no es tan negativa como ocurre en el occidente. Y esta percepción que se tiene de cara a este servicio eléctrico básicamente se traduce en las interrupciones o los apagones que están experimentando los usuarios con cierta regularidad. Vemos acá en la parte izquierda de la lámina la frecuencia de apagones para el consolidado de las 10 ciudades. Vemos que solamente un 20% indica que casi nunca presenta interrupciones del servicio eléctrico, a diferencia de este 40% que indica que las presenta con una frecuencia diaria. De hecho, la mitad de este grupo indica presentarla varias veces al día, todos los días. Y vemos ahora, cuando se grafica a nivel de ciudad, cómo se reitera la condición anterior dada a la valoración negativa del servicio y cómo son las mismas ciudades, San Cristóbal, Maracaibo y Barquisimeto, las que tienen mayor proporción de población expuesta a interrupciones del servicio eléctrico.
Y en contraste vemos ciudades como Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar, donde los usuarios indicaron digamos, en menor medida estar expuestos a interrupciones del servicio. Asimismo, acá colocamos una gráfica referente a la disposición de pago que pueden tener los usuarios a mejores tarifas si en el escenario de que el servicio mejore en su desempeño. En este caso vemos que entre los muy dispuestos y los que están algo dispuestos, sumamos un 87% de usuarios que estarían en disposición de pagar mejores tarifas si este mejora en su desempeño. Igualmente acá vemos imágenes de lo relativo a lo que es el servicio eléctrico, personas tratando de hacer transacciones bancarias a través de su teléfono móvil en la oscuridad, cómo usan las hornillas de gas para iluminar parte del hogar, las familias haciendo espera fuera de las viviendas, esperando que se restablezca el servicio. Y bueno, entrando ya en lo que es el servicio de gas doméstico, hemos visto agua, electricidad y gas, tal vez tres de los servicios que más impacto tienen sobre la rutina del hogar venezolano, y vamos a verlo próximamente, luego de que les haga el gas, porque les indico esto. Pero bueno, entrando en el tema, vemos que el gas es el principal recurso empleado en los hogares venezolanos para cocinar los alimentos. Un 94% de los hogares encuestados indican que así es, pero solamente un 19% de estos tiene acceso a gas directo por tubería, los que nos dejan un 80% de estos usuarios dependiendo de la recarga del cilindro o la bombona. Y esta frecuencia, digamos, básicamente aquí hay una preocupación, ya que el servicio de gas directo ha sido siempre muy bien valorado por los usuarios. Sin embargo, el servicio de bombona tiene la dificultad de que un periodo de principio del año 2019, donde hay muchas más dificultades que la actualidad para recibir oportunamente esta recarga. Hablábamos que para mediados del 2019 un 58% de los encuestados indicaban no recibir la bombona oportunamente. Esto para datos de diciembre de 2019 ha disminuido a un 32%, lo que se lee como una mejora en los procesos de distribución y de recarga del cilindro. Un factor que influyó directamente en este tema fue las formas de pago, debido a que durante los primeros meses del año 2019 la gran mayoría de las recargas se hacían en moneda nacional, en efectivo, lo cual hacía más complejo este proceso dada la falta también de efectivo para ese entonces y bueno, actualmente también, solo que cada vez ha ido aumentando la cantidad de usuarios que han utilizado medios electrónicos para lograr hacer este pago, como pago móvil y otro tipo de formatos similares. Bueno, acá, aunque les comenté que hubo una mejora generalizada del proceso de distribución de bombonas, hay una tendencia en aquellas ciudades que más dificultades presentaban, como son los casos de Maracaibo, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, e incluso Barcelona estaría dentro de esta lista, como aquellos que tienen mayores indicadores de hogares que indican que manifiestan no recibir la bombona de manera oportuna, y que igualmente son donde más se paga por estas bombonas. Acá lo que buscamos graficar es, en color rojo, las personas que no reciben, o los hogares que no lo reciben oportunamente. En gris, la proporción de hogares que dependen de esta recarga, y la proporción de quienes están pagando más de 25.000 bolívares por esta recarga. Entonces acá básicamente lo que queremos mostrar es cómo en esta misma ciudad, donde hay más escasez, es también donde se está pagando más, porque se llega a generar un mercado negro, un mercado paralelo de la bombona, donde hay revendedores que terminan vendiendo esta bombona o esta recarga a un precio mayor al que debería ser, y termina el usuario final pagando mayor monto para lograr tener gas en su hogar. Acá igualmente se capturan imágenes de las colas que hacen las familias y los individuos para lograr hacerse de esta recarga, casos como el de Maracaibo, donde hay colas que pueden durar más de un día, igual casos como el de Barquisimeto, Valencia. Y bueno, acá les menciono aquí les explico por qué les mencionaba que estos son los tres servicios que más impacto generan sobre la cotidianidad. Vemos cómo para el caso del agua, un 43% de los encuestados
modificó el tipo de alimento que iba a consumir en determinado momento por no contar con agua puntualmente, digamos, en ese momento que iban a cocinar en el hogar, siendo los más afectados por este caso Maracaibo y Caracas. También para el caso de gas, un 53% de los encuestados indicó modificar la forma en que iban a cocinar los alimentos por no contar con gas en ese momento, viéndose más afectados directamente San Cristóbal y Barquisimeto en este indicador. Y pareciera, en la misma línea, que la electricidad tal vez es la que ha generado impacto en la rutina cotidiana, siendo que el 70% de los encuestados indicó que debió modificar su rutina de cara a interrupciones del servicio eléctrico, siendo tal vez más afectada en este sentido San Cristóbal y Maracaibo, donde incluso llegaron familias a indicar un estudio focal que hicimos en Maracaibo el año pasado, que debían tal vez incluso a las 3, 4 de la mañana, que se restablecía el servicio, llegaba el agua, empezar a hacer labores domésticas, lo cual generaba un impacto en el resto de la rutina cotidiana. De igual manera, vamos a hablar sobre el servicio de Internet en el hogar. Hemos visto que el acceso a Internet ha estado rondando cerca del 37 a 40%, siendo los más altos indicadores de ciudades como San Cristóbal, Caracas y Barinas. De cara a lo que es la calidad del servicio, vemos que casi un 54% de los encuestados lo valoran de forma negativa. Y esto también viene expresado en las interrupciones de este servicio, en las fallas del servicio de Internet en el hogar, viendo que un 51% de los encuestados indicaron presentar fallas diariamente, y vemos que las ciudades con mayores índices de fallas son Barquisimeto, Barinas, Maracaibo y San Cristóbal, ciudades del occidente que también experimentan mucha fluctuación del servicio eléctrico, y estos son servicios que son interdependientes. Ante la falla del servicio eléctrico, pues van a fallar las estaciones, las repetidoras, fallan todos los servicios en general, los servicios de potabilización y distribución de agua, los servicios de transporte masivo, telecomunicaciones y así sucesivamente. Igual el servicio de telefonía móvil lo evaluamos en estas mediciones. Primer indicador que revisamos es la penetración del teléfono inteligente como principal medio de consumo de este servicio, viendo que un 63% de los usuarios disponen de este tipo de dispositivo, y sus mayores índices se ven en ciudades como Punto Fijo, San Cristóbal y Maracaibo, relacionado también a su dinámica fronteriza y a tener mayor disponibilidad, tanto por tema de remesa y por tema de movilización, a poder adquirir este tipo de dispositivos. Vemos en cuanto a calidad que el servicio de datos móviles cuenta con menor valoración o menor aceptación cuando lo comparamos con el servicio de llamada de voz, dado a que cada vez se ha incrementado más el uso de datos móviles a través de mensajerías como WhatsApp o redes sociales, que se ha incrementado de manera progresiva, generando así una congestión en la plataforma, una congestión en la red, que hace que se sature y genera esta expresión de los usuarios de descontento con el servicio. Ahora, hablando del servicio de aseo urbano, el principal indicador evaluado acá es la prestación del servicio, la cobertura de este servicio. Vemos que hay un 65% de los hogares encuestados que indican estar cubiertos por un servicio, un contrato de aseo urbano, versus que es un 34% que no lo está. Parece que este es el servicio con mayor nivel de aceptación de los que hemos evaluado, siendo que un 62% de los encuestados lo valora de forma negativa, pero seguimos teniendo un 35% que lo valora mal. Queremos ver qué hacen las personas ante la falla de este servicio. La principal opción que dan los usuarios es trasladar los desechos a un botadero cercano, lo cual, digamos, no es una garantía de que estos desechos lleguen a un sitio de disposición final, dado a que estos son sitios que no están acondicionados para recibir este tipo de desechos. La segunda opción es sencillamente colocarlo en la vía pública. Luego tenemos aquellos que pagan a un tercero, a un camión para que la recoja. Sin embargo, tampoco es una garantía de que esto va a llegar a un sitio apropiado. Y la opción de un 17.6% que indica que la quema nos parece tal vez de las cosas más alarmantes, porque esto es una práctica que tiene efectos muy directos sobre la calidad de vida, la salud y la calidad del entorno. Igualmente, pues graficamos a nivel de cada ciudad cuáles son las prácticas más empleadas, casos como que
Caracas, Ciudad Bolívar y Barinas es donde en mayor medida se traslada a botaderos. La colocación en la vía pública es mucho más frecuente en ciudades como Barcelona, Valencia y Por la Mar, y la quema se ve más frecuente en Barquisimeto, San Cristóbal y Por la Mar, igualmente en Punto Fijo, lo que son prácticas pues bastante alarmantes, como les mencioné, de cara al impacto y el efecto que esto tiene sobre la salud y el ambiente. Ahora bien, ya para ir concluyendo, hicimos una pregunta relacionada a cuál sería la prioridad en recuperación de los servicios si le dijeran a los usuarios que estos van a ser restablecidos a sus condiciones óptimas de prestación. Las personas le dieron especial prioridad al tema del agua potable, con un 38% de las personas que le dieron esta prioridad, seguido de la electricidad con un 33%, luego gas, telecomunicaciones y aseo urbano. Sin embargo, esta tendencia que se dio en casi todas las ciudades del territorio nacional, del centro y del oriente, fue diferente para el occidente del país, ya que ciudades como San Cristóbal, Maracaibo y Barquisimeto indicaron que dan prioridad a la recuperación y al restablecimiento del servicio eléctrico, pero también porque son ciudades que se han visto más afectadas por las dificultades y la falla de este servicio. Y han entendido que ante la falla de la energía eléctrica, los demás servicios también van a fallar de manera progresiva. Por otra parte, pues también queríamos verificar algunas afirmaciones de cara a los usuarios. Por ejemplo, ¿qué tan de acuerdo estarían en aumentar las tarifas de los servicios, de los 5 servicios en general? Y vemos que un 61% de las personas estarían de acuerdo. En cuanto a la privatización de las empresas prestadoras de servicios, un 56,7% estaría de acuerdo. Y en acercamiento institucional en las empresas prestadoras de servicios, un 77% estaría de acuerdo con esta afirmación. Entonces, bueno, esto fue, como les dije, un resumen bastante general de muchos de los resultados que hemos obtenido desde 2018 hasta la fecha. Igualmente, a través de nuestras redes sociales, @observatoriobsp en Twitter e Instagram, pueden ver información más detallada. Igualmente, en nuestra página web podrán ver descargables en formato PDF, que son boletines con los resúmenes de los datos que hemos levantado, si quieren profundizar o tener más detalles sobre esta información. De igual forma, las personas que me suceden en la ponencia, en la presentación, tendrán algunos detalles y apreciaciones más específicas sobre la ciudad de Barcelona. Igualmente quedo a la orden para responder cualquier inquietud al respecto. Así que bueno, por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio, por tan estupenda presentación. Gracias por ese esfuerzo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Vamos a darle la palabra a José Atilio Barrios, quien es ingeniero electricista, mención sistemas y automática de la Universidad de Oriente, con amplia experiencia en la industria petrolera, en la industria de mineral de hierro, y actualmente es miembro directivo de la Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas y Mecánicos del Estado Anzoátegui y miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Tienes la palabra, José. Sobre la parte de lo que es el sistema eléctrico, con una visión que vamos a ir de lo micro a lo macro, o sea, de lo local a lo que, como a la Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas y Mecánicos, la BIEM, de hecho fue una información compartida ya hace unos meses de lo que sería la visión de lo que tendríamos que tener como objetivos específicos para lograr la mejora del sistema eléctrico a nivel estatal y a nivel nacional, por supuesto. En la pantalla vemos el proceso Anzoátegui.
que básicamente no es que sea solamente de Anzoátegui, esto corresponde realmente a todo el proceso a nivel nacional de lo que es la electricidad. O sea, nos basamos en una demanda y para eso existe una generación, un proceso de transmisión y un proceso de distribución, y aun cuando no está mencionado, está la parte al final de lo que es la atención al público, ¿no? En lo que respecta a Anzoátegui, actualmente se maneja una demanda que, bueno, ahorita actualmente debe ser mucho más baja por la situación asociada a la pandemia, pero que estaría en el orden de los 800 megavatios versus un histórico de 1200 megavatios. Realmente ahorita debe estar mucho más bajo que esos 800 megavatios, dada el proceso de deterioro de los procesos industriales, no solamente a nivel privado, sino inclusive a nivel estatal, como se ve la merma que hay en los consumos para la producción de petróleo. En respecto a la generación de 120 megavatios, ahorita actualmente el sistema está dando solamente 120 megavatios, el sistema local, versus una demanda, o sea, de una capacidad instalada de 1000 megavatios en 4 centrales que detallaremos en la próxima lámina. El sistema de transmisión del Estado tiene una capacidad de transmisión de demanda de 1903 megavatios y el sistema de distribución tiene una capacidad de 338 megavatios. O sea, si se ve la capacidad de distribución está mermada con respecto a la capacidad de la demanda, ¿no? En cantidad, estos sistemas se coordinan vía radio con presencia de personal en campo. El principal es el despacho de carga nacional, ubicado en Puerto Ordaz, y los despachos de carga regional y los centros de operaciones que están ubicados en la zona metropolitana norte, en la zona centro, que es Anaco, y en la zona sur, el Tigre, y la zona oeste, que es Clarines. Esta lámina podemos ver un poco cómo es el sistema de transmisión en el orden de 400 kilovoltios, 230 kilovoltios y 115 kilovoltios que conectan con el estado de Anzoátegui y está asociado, por supuesto, es un sistema interconectado que depende de la producción de la energía en Guri y en Guayana, propiamente dicho, y que en el estado solamente consiste en 4 plantas, 2 que están ubicadas en la zona norte, una que está ubicada en la zona centro, que es la planta de Alfredo Salazar, y una plantica, una planta pequeña, que está en San Diego de Cabrutica. Principalmente la línea que pues, suministran viene a sistemas de 400 kilovoltios, que viene, es la verde oscura, y en 230 kilovoltios, que es la línea roja. Y a nivel local, la distribución es en 115 kilovoltios, que es la línea azul que se observa ahí. Y se observan las diferentes subestaciones principales de lo que es el sistema de transmisión. Ahora bien, la visión estratégica y los objetivos. La visión, como bien lo especifica Julio en su presentación de lo que, como ve el usuario al servicio eléctrico, es tener un servicio eléctrico que sea caracterizado por su continuidad, su confiabilidad, su estabilidad, la modernidad y calidad, desarrollando una institucionalidad ágil, desconcentrada y descentralizada, privilegiando los criterios de sustentabilidad ambiental y transparencia en la gestión pública, con participación del sector privado en sus diferentes etapas. Ahora bien, como objetivo estratégico es revertir la emergencia de manera rápida, eficaz y con gobernabilidad. Para ello se requieren unos objetivos específicos: asumir el control de los procesos medulares del sector, despolitización de lo que es la industria eléctrica, revertir el deterioro de la infraestructura eléctrica y recuperar la calidad del servicio. Eso significa el potencial del crecimiento de la demanda, la operatividad de la capacidad de generación instalada y recuperar el sistema troncal de transmisión y por ende también el de distribución. Recuperar los servicios de atención al cliente y de gestión comercial, eso conlleva a algo que históricamente ha afectado lo que es el servicio eléctrico, que son las pérdidas no técnicas y que se establece como objetivo a mediano plazo el recuperar esas pérdidas del 50%.
Por supuesto, eso conlleva que tenemos que alcanzar una viabilidad financiera y sostenibilidad económica del servicio, rescatar el clima organizacional y restablecer las capacidades laborales. Para lo respecto a las termoeléctricas, es obtener los combustibles requeridos por la generación térmica. Aquí tenemos algo que hay que balancear, o sea, la industria petrolera depende de electricidad para recuperar la industria petrolera y a la vez la electricidad depende de lo que es los insumos de combustibles para poder recuperar la generación térmica y poder satisfacer la demanda. Continuando con los objetivos específicos, se requiere un marco legal para el proceso de emergencia de la recuperación del sistema, desarrollar un nuevo marco legal para incorporar al sector privado. En cierta forma, esto ya se había conversado en los años 96 al 2000, cuando salió la ley del servicio eléctrico, que buscaba, en cierta forma, ir estableciendo esos procesos, y en ese momento se produjo la privatización del sistema del Estado de Nueva Esparta con la empresa Seneca, y se empezó a trabajar el de la zona de Monagas del Tamacuro con una empresa que se llamaba Senda, que se quería buscar, que era un poco como quien dice ir descentralizando los servicios e ir privatizando. El otro objetivo es rediseñar la institucionalidad del sector para lograr su desconcentración y descentralización. Un poquito ver ese proceso de modelos de gestión con empresas regionales y empresas sectoriales con la participación de ese capital privado. Restablecer el sistema abierto de información de la operación del sistema eléctrico nacional e informar del avance del plan de recuperación y modernización. En su momento, en el pasado, existía el sistema OXIS, que era el que, vamos a decir, el ente del Estado que hacía la observación de lo que era la operación del sistema eléctrico interconectado a nivel nacional. Por supuesto, el otro punto está en establecer un esquema de tarifas equilibrado, lo cual hace muy consono con ese porcentaje que sale que estar dispuesto a pagar por el servicio, por los servicios, e implementar mecanismos de subsidio a las familias de escasos recursos. O sea, ir un poco enfocando a que los subsidios no sean un baño de manguera, como se dice, sino que esté orientado específicamente a los sectores que realmente necesitan los subsidios. Incorporar gradualmente las modernas tecnologías de energía sustentable para buscar el equilibrio del sector. La fase de ejecución, la previa, es conformar los equipos de trabajo para el diseño de cada una de las acciones de recuperación. Tenemos la emergencia, que es revertir la actual situación de deterioro a partir del momento que se dispongan los recursos, que se debería establecer un plazo de 18 meses, año y medio. Transición y transformación, 18 meses, eso es como que dice en paralelo con el proceso de la emergencia, y eso tiene que ver con cerrar la brecha de formación y capacitación de recursos humanos, que ha sido uno de los puntos que ha sufrido bastante disminución de las capacidades por la migración, y adecuar la organización según la visión de largo plazo. Y por último, la consolidación y modernización de la estructura organizacional, que se considera que debe establecerse un periodo de mediano plazo de 2 años. Y básicamente las áreas tienen que ver con lo que ya habíamos dicho: generación, transmisión, distribución y comercialización, la institucionalidad del sector, el marco regulatorio, la gobernabilidad y recursos humanos, asegurar las instalaciones, pliego tarifario y subsidios, y definitivamente al final tiene que ver un poco también con el expediente de irregularidades y la corrupción administrativa, que de una u otra forma ha afectado al sistema eléctrico a nivel nacional. Eso por los momentos es todo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero José Barrios, por tan estupenda presentación. Estoy viendo que 2 de nuestros expositores no han podido conectarse. Uno de ellos estuvo conectado, que es el ingeniero y abogado Guillermo Valles, que está, pero
creo que no ha logrado conectarse nuevamente. Y el abogado Rodolfo Gil de la ONG Agua para Todos, que en su sector se fue la electricidad, me lo avisó hace aproximadamente unos 45 minutos y veo que no ha logrado conectarse. Así que, bueno, quizás podamos ir abriendo algunas preguntas. Tú me dirás, Rafael. Bueno, disculpa, Guillermo Valles está en línea desde otra conexión. Guillermo. ¿Se conectó? Aló, ¿me oyes? Perdón, no sabía que Guillermo estaba conectado. Él es ingeniero electricista, egresado de O'Gore University. Además es abogado, egresado de la Universidad Santa María. Una amplísima experiencia en el campo eléctrico, CADAF, Telecentro, Corpoelec, en los cuales ha tenido cargos de jefe de zona de transmisión, gerente de transmisión, gerente de comercialización, director de operaciones, presidente del Telecentro, en fin, un profesional con una amplísima experiencia en el campo de los sistemas eléctricos. Te doy la palabra, Guillermo. Buenos días. Lamentablemente no pude la exposición del colega José Barrio. Bueno, verdaderamente hablar del sistema eléctrico da muchísima tristeza en estos momentos en Venezuela por la situación que estamos viviendo. Cuando nosotros fuimos orgullo de toda Latinoamérica de lo que era el sistema eléctrico, y para aquellos que son jóvenes, que a lo mejor pues todavía no conocen lo que verdaderamente era el sistema eléctrico, nosotros teníamos anteriormente el sistema eléctrico que estaba CADAFE, que era la empresa de distribución o de mayor distribución del sector eléctrico y comercialización, además que tenía plantas generadoras también de gran magnitud, como el caso de Planta Centro con 2.000 megavatios de capacidad instalada, orgullo de la América Latina, y con 5 máquinas de 400 megavatios. Teníamos Edelca, que Edelca era quien generaba la mayor cantidad de energía eléctrica hidroeléctricas, o todavía pues la sigue generando ya, pero ya no con la de Edelca, que también pues orgullo mundial, con la represa del Guri llegó a ser una de las represas más grandes del mundo en su época, en lo que se refiere a la parte de capacidad de generación. Y bueno, hoy están todas esas empresas también, era la que suministraba la energía eléctrica al centro del país con su línea de 765 kV, que no las tenía en ninguna parte tampoco en Latinoamérica, y la línea de 400 kV, que era lo que repartían. Bueno, teníamos también la electricidad de Caracas, que en esa época sí verdaderamente estaba Caracas blindada. Caracas nunca tenía problemas porque con las empresas, con las plantas que tenía en Tetacoa, la Machado Zuluaga, las otras plantas que tenía, verdaderamente cubría la capacidad que necesitaba Caracas, y a pesar de que tenía, pues por supuesto, las de respaldo, que tenían las estaciones de papelón, que venían de Santa Teresa del Tubo y todo lo demás, pero contaban verdaderamente con ese apoyo de lo que era el refuerzo para mantenerse. Y bueno, tenía también exactamente en el BEN, que estaban por el Zulia, en el VAR, y que es importante que se sepa eso, porque hoy en día, como han destruido tanto el sistema, y que la gente cree que exactamente que todas las cosas, muchísima gente, exactamente muchachos jóvenes de 20, 25 años que no conocieron eso, piensan que la situación es porque siempre ha venido exactamente mal, ¿no? Además de eso, teníamos la oficina de planificación, el OXI, que era el sistema de planificación del sistema interconectado, que entre todas sus cosas mantenía excelente comunicación con todas para poder llevar el control de los mantenimientos, de cómo sacar, qué meter, y además de eso había una información diaria de la situación, una información que era o que es prácticamente casi que obligatoria para que llegue a todo el mundo. La teníamos, y eso nos permitía a nosotros saber exactamente cuánto se estaba generando, cuántas máquinas estaban generando, cuántas máquinas estaban funcionando, cuántas líneas estaban en servicio, cuál era la cantidad inclusive de agua que tenía la represa Simón Bolívar, la represa del Guri. O sea, había verdaderamente información. A partir del 2010, lamentablemente también esta información no la quitaron porque al régimen no les convenía que eso se supiera. Nosotros llegamos a tener una capacidad instalada excelente. Nosotros llegamos a tener una holgura que nos permitía a nosotros mantener todo lo que era
verdaderamente pues el sistema, pero bien aislado. Llegamos a tener holguras de más de un 47%. O sea, lo que significa que la capacidad instalada que teníamos nosotros en el sistema, ¿verdad?, daba para la demanda y todavía nos quedaba un 47%. Y tan es así que nosotros vendíamos energía a Brasil, vendíamos energía a Colombia, porque teníamos muchísima energía y nos permitía hacer los mantenimientos de cada una de las máquinas, de cada uno de los transformadores, no importando el nivel que fuera, con muchísima holgura, porque estábamos bien blindados en lo que se llama holgura. A partir del 2002, 2003, comenzó a bajar prácticamente la holgura, y bueno, a llegar ahorita a una situación donde nosotros que tenemos exactamente un consumo que ha bajado un 41% y con todo y eso nosotros no podemos alimentar, no podemos mantener al pueblo con la energía. O sea, en el 2009 nosotros llegamos a tener 23.442 megavatios de capacidad instalada y la demanda, que fue la máxima demanda que nosotros hemos alcanzado en Venezuela, fue de 17.300 y pico de megavatios. Fíjense que teníamos todavía 6.000 megavatios que teníamos allí de instalada. Y era una cifra real, porque hoy en día estamos hablando de que Venezuela cuenta con 34.500 megavatios, pero resulta es que de hace muchísimos años que no se desincorporan máquinas que no están funcionando. Además de eso, ustedes se recuerdan que el difunto Chávez trajo una cantidad de máquinas obsoletas de esa generación distribuida, maquinitas esas de 20, 40 megavatios para instalarlas y negocios chimbos que hicieron exactamente pues con Cuba y las expandieron por todo el país y bueno, dijeron bueno, que están incrementando la capacidad instalada en 3.000, 4.000 megavatios. Totalmente falso, porque esas máquinas que no iban a durar 2 o 3 años, que todo el mundo lo sabía, bueno, de hecho ninguna está funcionando hoy en día. Entonces, por otra parte, se nos presenta el problema exactamente de que los factores de utilización de los transformadores están demasiado altos. Un transformador de potencia debería estar trabajando en una subestación al 50%, de manera tal de que si hay 2 transformadores, cuando un transformador se saca, el otro absorba el otro 50% y llega al 100% y se puede hacer mantenimiento. Bueno, ahorita los transformadores están trabajando por encima del 110 y 120%. Por eso es que últimamente en los últimos años hemos visto explosiones de transformadores, porque están súper estresados. El aceite dieléctrico ya prácticamente deja de ser dieléctrico por la cantidad de calor que está percibiendo en continuo, sin descanso, y hacen exactamente pues que generen vapores y por supuesto explosiones. Eso, digamos, pues la parte exactamente pues histórica, además de que, bueno, nosotros llegamos a tener en el sistema hidroeléctrico 55 unidades y en termoeléctrica digamos 219. Bueno, hoy en día, de las unidades hidroeléctricas, 21 están nada más que disponibles. Y 167 de las otras, pero con capacidades muy bajas. Una máquina que tiene una capacidad de generación de 300 megavatios, hoy en día están trabajando en 75 o 100 megavatios. Todo esto ha sido por colocar personas incapaces en los cargos. Y la politización de la empresa. En la época de la mal llamada Cuarta República, que fue exactamente algo excelente, había muchísimos cambios cuando sucedía un cambio de gobierno. En la época de Truman, exactamente, pues, AD y COPEI, pero los cambios se hacían en la parte comercial o en la parte donde menos le implicaba problemas a la empresa. Nunca en la parte técnica, en Edelca, ni en CADAF. Nunca en la parte técnica se cambiaba personal. El personal se mantenía porque ese era el personal técnico y duraba, pasaban exactamente, cambiaban de gobierno uno u otro, pero siempre el mismo personal. Cosa que cuando llegó esta gente comenzaron a traer militares, primero que son incapaces para cualquier tipo de acción, comenzaron a traer personal que no conocía y además comenzó con la politización de la empresa. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando tenían personal que no conocía exactamente lo que es el mantenimiento y lo importante y cómo hacerlo,
Generalmente los mantenimientos de lo que es en las subestaciones, generalmente se hacen los sábados o los domingos, de manera que cuando la carga está más baja no molestar exactamente porque vienen empresas trabajando. Bueno, ellos decían que eso los sábados y domingos no se puede trabajar porque eso era la época en que se da la gente para las marchas y que las cuestiones de pues, no les importaba que no hiciera mantenimiento. Al no hacer mantenimiento, por supuesto, pues fueron decayendo todas las cosas, se fueron bajando. Se eliminó algo tan importante como era el chequeo de las líneas a través de los helicópteros, que eso era excelente porque podías ver exactamente cómo estaban las picas, cómo estaban los heladores en los transformadores, cómo estaba exactamente ese tipo de contaminación. Bueno, ¿qué está pasando hoy en día? Ya tenemos un año de las fallas grandes que tuvimos en Venezuela, de las últimas dos que tuvimos el año pasado, en marzo del año pasado. ¿Y cuáles fueron las fallas? Precisamente eso, el monte, debajo de las líneas, tan alto, llegan, se quema eso, líneas que para colmo están muy cercanas a sus estaciones de gran magnitud, de muchos exactamente transformadores de alta capacidad, y cuando estas líneas se incendian, ionizan el ambiente y el ambiente hace exactamente como un cable exactamente que viene a donde van las líneas de transmisión hasta tierra, y por ser una zona tan franca, tumba el sistema, o sea, tumba la subestación y esta a su vez van hacia atrás, hacia las máquinas y desestabilizan la máquina por sacando todas las máquinas de operación. Eso va a seguir continuando si no se hace el mantenimiento que tiene que hacer a las líneas, sobre todo la línea de 765 que van exactamente hacia el centro del país, las líneas de 400 que van al centro del país, que van hacia el lado de oriente, que son las líneas exactamente principales, e inclusive en los elevadores. Y por supuesto, pues, todo esto hace que también los transformadores sufran más y a la vez se sigan dañando. Hoy, ya a pesar de que el sistema del sur, que es donde estamos alimentando nosotros, que estamos recibiendo el 85% lo estamos recibiendo del sur, lo estamos recibiendo de las subestaciones hidroeléctricas, no están tampoco en su máxima capacidad. La capacidad que tienen ellas está totalmente inclusive por el suelo. Nosotros tenemos el sistema hidroeléctrico, tenemos 16.228 megavatios supuestamente instalados, y lo que nosotros tenemos allí son 6.418 megavatios. O sea, que no estamos exactamente trabajando prácticamente con lo que nosotros tenemos que tener. Y en la parte más del termoeléctrico, que dice que tenemos 17.812, 2.177 es lo único que se está utilizando. O sea que están totalmente por el suelo. Entonces, nosotros tenemos ahorita tenemos nosotros Disculpa, Guillermo, si no escuchas, creo que se ha apagado tu audio. y por supuesto, pues, nos estén tumbando el servicio. La falta de mantenimiento en las líneas de transmisión, que eso prácticamente se perdió, y la falta de mantenimiento en los servicios auxiliares. La mayoría de las subestaciones, o la mayoría, todas las subestaciones tenían que tener un servicio auxiliar compuesto con una gran cantidad de baterías, que era para que a la hora de una falla, a la hora de un problema, si la subestación quedaba sin energía eléctrica, el sistema auxiliar permitía que todos los equipos continuaran trabajando. Hoy en día, en la mayoría de las subestaciones, los servicios auxiliares no trabajan. Y cuando la subestación queda sin energía eléctrica, tienen que esperar que venga energía de cualquier otro lado para poder volver, o sea, reactivar el servicio. Son problemas tremendos. Por otra parte, tenemos los problemas graves en el sistema de protecciones. Las protecciones no están bien exactamente calibradas, no están bien balanceadas. Las protecciones, era un salón, o un salón donde debía estar sumamente protegido para evitar que entraran los animales pequeños, roedores, lo que fuera, porque un pequeño roedor o un animal de esto, un cablecito
de muy bajo voltaje, pero que tiene un sistema de protección, podría tomar una subestación de 400 MVA o un transformador de 400 MVA. Entonces, esto ha sido lo que es la parte crítica. ¿Qué hay que hacer? Primero, que nada, por supuesto, salir del régimen para meter personas capaces. Al meter exactamente personas capaces, que hay que buscar muchísimos están fuera, sobre todo por los técnicos exactamente que se han ido, fuera de ingenieros. Entonces, después que se disponga de un dinero, comenzar a trabajar. No se va a restablecer esto en un mes, en 2 meses. Esto pueden pasar mínimo para medio asegurar las cosas 2 años. ¿Por qué? Porque todos los equipos que nosotros utilizamos en Venezuela son equipos importados, equipos que vienen de los transformadores, de toda la mayoría vienen sobre todo de potencia, que están la mayoría dañados, o vienen de Japón, o vienen bueno, primero de China, que no sirven producir potencia, vienen de Francia, vienen de Alemania, y esos transformadores se fabrican bajo pedido, porque los transformadores en cada país son muchas veces diferentes, y entonces, por la cuestión de lo que es exactamente el voltaje o la energía, y esto hace que se tenga que meter en una lista para ese diseño, y eso, además de que cuesta tiempo para elaborarlo, el traerlo en un transformador de alta potencia, ¿verdad? Un transformador de 200 MVA, por ejemplo, algo, para traerlo tiene que llegar por Puerto Cabello, y eso tarda inclusive hasta 2 meses para llegar al sitio, por el sitio de la lentitud del traslado, de la altura, lo que... Eso por una parte. Las líneas de transmisión están sumamente estresadas. La gran mayoría de esas líneas hay que cambiarle mucho ese conductor, porque el conductor ya ha perdido exactamente su posibilidad muchas veces exactamente de transmisión y tiene muchísima fuga allí debido al calentamiento exactamente pues, que recibe. Y, bueno, por supuesto que las subestaciones habría que hacerlas casi que nuevas. Y en la parte de comercialización y la parte de distribución de la energía, bueno, ya ese es un sitio algo mucho más sencillo, porque si nosotros después que hemos resuelto otro problema, porque allí si nosotros tenemos tantas fábricas de transformadores en Venezuela que puedan arrancar rápidamente a generar y tenemos exactamente el cable y todavía exactamente pues se puede trabajar. Pero el problema principal lo tenemos en transmisión y en generación, sobre todo en la parte de transmisión, que es lo que involucra exactamente lo que son estaciones y líneas de transmisión. Esto es más o menos pues un bosqueo por encimita de cómo está la situación realmente eléctrica. Esto es algo para hablar con muchísimo tiempo, mucho detalle, sobre todo pues números que a veces pues no da tiempo muchas veces ni siquiera de digerirlo, ¿no? Pero bueno, agradecido que me hayan permitido exactamente pues llevar esta breve comunicación a todos ustedes y a la vez pues ponerme a la orden en cada una de las cosas pues, que necesitan y que podamos seguir trabajando todos juntos para recuperar a Venezuela. Pronto seremos libres. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, ingeniero Guillermo Valles, por tan magnífica exposición. A continuación, vamos a abrir el ciclo de preguntas y respuestas. Las personas que tengan alguna pregunta que hacer, abren su audio, hacen la pregunta señalando si va a algún forista en particular o si es abierta. Entonces, damos la palabra a los participantes, a quienes le damos las gracias por permanecer y por estar participando en este foro. Pensando en el chat y veo una pregunta, voy a leerla.
O quizás, no sé si hay alguien en particular que quiera tomar la palabra. Ok, voy a leer la pregunta que tengo por aquí en el chat. Buenos días, en Barcelona, avenida Costanera, cerca del barrio Fernández Padilla, se están construyendo 2 torres, creo son de alta tensión, justo al lado de 2 torres de alta tensión existentes. ¿Por qué? ¿Para qué? Con la construcción de los galpones posterior a la línea de TX, se viola la regulación de retiro de las líneas y por eso construyen esas 2 torres para evitar que las líneas queden sobre la construcción. Sin embargo, no se respeta el retiro de las líneas con respecto a la vía de circulación ni las construcciones. Bueno, esta es una pregunta muy específica por la zona de Barcelona. Sí, la respuesta, lo que leíste fue también la respuesta, Adelfa. Básicamente, esa es una línea de 115 que viene hacia la zona de lecherías y posteriormente ocurrió la construcción de algunos galpones, la línea quedó, o sea, debajo de la línea de transmisión y entonces la solución que por ahora se ve es que le están dando construir esas 2 torres para por lo menos sacarla y que quede fuera, o sea, que no quede encima de las construcciones. Sin embargo, la están acercando más hacia la que es la vía de circulación y eso no respeta el retiro que debe tener una línea de transmisión con respecto a vías de circulación, porque puede ser fácilmente en un momento dado por un accidente, descontrol de algún vehículo, puede impactar la línea y evidentemente eso va a causar mayor compromiso. Entonces, básicamente esa es la solución que le están dando por ahora. Evidentemente, ese sector también hacia la zona de atrás queda unos manglares que tienen que ver con el agua, el río que también descarga por ahí. Entonces, evidentemente, hace complicada una solución después de haber hecho esa situación. Gracias por tu respuesta, Guillermo. Por favor, si alguien más tiene preguntas, agradecemos abrir su sonido y hacerla. Cubas para que haga el cierre del foro. Ok. Adelfo, muchísimas gracias. Oye, de verdad, estoy muy satisfecho con la actividad del día de hoy. Creo que la intervención de los ingenieros José Barrios y Guillermo Valle ha sido muy enriquecedora y muy nutritiva para la discusión que estamos dando, ya que nuestra metodología se basa en la percepción que tiene el ciudadano sobre ese servicio que está recibiendo y ellos nos han logrado ilustrar también sobre esa realidad desde el punto de vista de cómo funciona esa infraestructura, en qué condiciones está, y eso es básicamente la traducción de los datos que nosotros tenemos sobre los ciudadanos y por qué los ciudadanos están percibiendo el servicio de esa manera.
Lástima que el compañero Rodolfo de la Fundación Rodolfo Gil de Agua para Todos no logró conectarse porque entiendo que iba también a hacer lo mismo, lo propio, pero desde el punto de vista del servicio de agua potable. Ya organizaremos una actividad como esta similar para próximas semanas, luego que tengamos data nueva, si Dios quiere que logramos superar todo este proceso que estamos atravesando en este momento. Y bueno, no me resta más que agradecerle a todas aquellas personas que se conectaron, que nos acompañaron, que prestaron atención a esta videoconferencia, y agradecerle a nuestros ponentes y a Delfa por su participación y por todo el apoyo en la logística y la información que se ha presentado el día de hoy. Así que bueno, muchísimas gracias y quedamos a la orden para cualquier otra cosa que necesiten. Gracias a todos. Se les hará llegar por su correo el resumen de la presentación y también cualquier iniciativa que alguno de ustedes Quedamos pocos de aquí de la zona del estado Anzoátegui y bueno, agradecido por tu excelente presentación. Como siempre, es un resumen bien sucinto de lo que es la visión país de lo que son los servicios públicos, lo que es la percepción del público, del usuario, que al final es el que determina si las cosas están marchando bien o no. Evidentemente, como tú lo mencionas ahí en tu presentación, las personas que de la zona de Oriente, desde el punto de vista de electricidad, y si se quiere del gas, están más cerca de los centros de producción que las zonas del centro y del occidente. Evidentemente, Caracas, por su condición, tiene un tratamiento especial por parte de las políticas estatales, no solamente ahora, sino siempre ha sido así. Y evidentemente, esa situación, bueno, conlleva a esa percepción que se ve. La percepción es justo lo que está ocurriendo. Y bueno, agradezco la participación. No, José, gracias a ti, de verdad, gracias por tus palabras y gracias por la presentación. Me pareció muy buena, muy ejemplificadora y de verdad que después me gustaría sacar uno para conversar de algunas cosas y discutir sobre el tema eléctrico, de algunas dudas que tengo sobre el sistema en el Oriente. Así que bueno, mantengamos el contacto. Perfecto, gracias Julio. Bueno, yo no sé si tienes mi número celular. Sí, yo lo tengo. Ok, entonces en cualquier momento, cuando consideres necesario, por favor, siéntete libre de contactarme. Seguro, gracias, pues hasta luego, estamos en contacto. Hasta luego, buenas tardes, buenos días a todos, todavía buenos días. Igual. Hasta luego. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Julio. Y a todos los participantes. Gracias a todos.